que los metales hacen una formación de cristales. Técnicamente le llaman retículas y son pequeños prismas, así como los prismas basálticos, ¿sí? Las rocas las encontramos como minerales. Hay una foto muy buena que salió en Instagram, no recuerdo bien dónde, donde hicieron crecer cuarzo en el espacio y al solidificarse el cuarzo formó barras como los prismas basálticos de Huasca, pero estos eran de cuarzo, transparentes. Es más, hay una escena donde está Superman meditando, alejado del mundo, no sé en qué planeta, en qué polo, y hay unas imágenes de cristales alargados. ¿Sí recordarán esa escena? Sí, No recuerdo si fue en un capítulo, en una película. Pues es eso, esas son las estructuras que estamos tratando de ver cómo están en nuestro entorno. Dependiendo del lugar a donde vayamos, los prismas basálticos de piedra que vimos, es posible que haya prismas de cuarzo, prismas de hierro, prismas de otro material. Después, el tema de hoy es estructuras cristalinas de los metales. Para que si tienen que ponerlo en su título y demás, el tema es estructuras cristalinas de los metales. Hacemos la aseveración de que son cosas que están a nuestro alrededor y no les hemos prestado atención. Un grano de sal primero era una piedra y que a lo mejor la molieron, ¿sí? Pero pues nadie queda conforme. La señora del chef, nuestra mamá que cocina o el chef, pide sal gruesa. Sin embargo, cuando la sal se pide como parte de los enseres para comer, se pide sal fina. O sea que nosotros podemos estar triture y triture la sal y lo que vamos a obtener siempre son granos más pequeños, pero ya granos con una forma cúbica. ¿Me explico? En la parte inferior es lo que se representa que un grano grande puede ser sucesivamente dividido y van a encontrar propiedades semejantes. ¿Alguien de ustedes ha cortado, ha roto un imán? Una vez que rompen un imán, ¿qué sucede con los dos pedazos? ¿Te escucho, Posadas? ¿Qué sucede con los dos pedazos? ¿Perdieron su propiedad? ¿Se quedó nada más un polo? ¿Cómo se da? No, ambos tienen ambos polos. Una vez que rompí un imán, ahora tengo dos imanes. Cada pieza tiene sus dos polos. Entonces, esto nos da una idea semejante a la sal, que si rompemos las sustancias se vuelven más pequeñas, pero van teniendo las mismas propiedades. Si nos fuéramos a nivel de átomo, en la esquina inferior derecha, vemos que está un arreglo de esferitas en forma de cubo. Bien, cada esferita podría ser un átomo. Esta es la representación del cloruro de sodio en la mesa. No recuerdo quién es el cloruro, pero deben ser los blancos y el sodio deben ser los negros, porque están de menor tamaño. Hay un experimento que se hace en el cual aquí ponen una madera en la parte superior derecha, a la derecha, a la esquina superior derecha, están dos manos que sujetan un alambre. Ese alambre está haciendo presión sobre un hielo. El cubito es un hielo. Y entonces la presión hace que que el alambre poco a poco penetre, pero el líquido que se está fundiendo en la parte superior se vuelve a solidificar de manera inmediata hasta que el alambre pasa, ¿sí? Esto es, al centro yo tendría lo que denominamos un cristal. Cuando la sal cuando la solución o la sal disuelta en agua se va secando, se va evaporando, se forman cristales a partir de ciertos puntos.
esos puntos que se secaron primero se van extendiendo y forman un cristal hasta que se impide su crecimiento por la formación de otro cristal. Esto podría ser válido para todas las sustancias que tenemos en la naturaleza, sean metales, sean no metales, van a solidificar formando cristales que se propagan hasta que hay fronteras que parecería que forman la definición de los estados de la República. El enfoque o la idea es que nosotros veamos que la materia prima o la materia está formada por agrupación de partículas. Atendiendo a su estado, sea sólido, líquido o gaseoso, las partículas están muy compactas en el estado sólido, en el estado líquido están dispersas, deslizando una sobre de otra, y lo que hace que puedan estar en esa condición, ustedes me lo van a decir, ¿qué hace que, y los gases son partículas que están ocupando todo el valor todo el espacio donde están contenidas? Díganme, para que una sustancia pase del estado sólido al estado líquido, ¿qué se requiere? ¿Qué requerimos? Compactar esas partículas. Sería lo contrario, ¿no, profe? No nada Separarlas. más compactar. Queremos ya sea que queramos que se vaya de uno a otro lado, ¿qué es lo que nos permite que se vayan de una a otra posición? Si era sólido, ahora va a ser líquido. ¿Qué factor intervino para que se vuelva líquido? La temperatura. Ustedes han la temperatura, para que nosotros tengamos un cambio de un lugar a otro, es incrementar la temperatura o disminuir la temperatura. Si quiero ir de sólido a líquido, incremento la temperatura. Si quiero ir de líquido a gas, vuelvo a incrementar temperatura. Y para regresar, ahora disminuyo su temperatura y las partículas se reagrupan con otro distanciamiento menor cada vez que disminuye la temperatura. Entonces, son propiedades de los estados. Hablábamos de la arena y parecería que ese fue el meollo con el que quise empezar. La arena es la representación de las rocas que progresivamente son erosionadas, arrastradas por el viento, por el agua y depositadas en la playa. Y parecería que es ese cúmulo de partículas que están pudiendo comportarse como, como partícula y con movimiento. Así como hablamos de los imanes que podíamos dividirlos, subdividirlos y seguíamos obteniendo imanes, los cuerpos están formados por moléculas o átomos y nosotros podemos seguir dividiéndolos hasta que lleguemos a esa condición. Si es elemento, su representación va a ser un átomo. Si es una sustancia, su representación va a ser una molécula. ¿Preguntas hasta aquí? Las sustancias pueden ser derivarse de elementos, de compuestos o sustancias inorgánicas. Un cristal de sal es una sustancia, es un compuesto. Un cristal de azúcar viene a ser una sustancia inorgánica. La sal y azúcar son de distintas índoles, porque el azúcar es orgánica. Perdón, en la parte superior debía haber puesto orgánica. Esa era la idea del triangulito. De una vez lo cambiamos. Aquí debe decir orgánico. ¿Por qué? Pues porque tengo que agrupar a todo lo que sean cristales como el azúcar. Las sustancias, ya dijimos que si es un elemento puro, hay de dos. Que contenga nada más elementos como átomos o que contenga moléculas y entonces es un compuesto. Nos remitimos a la tabla periódica.
Nuestro interés está en donde dice 3, 4, 5, 12. Esas partes o esos grupos son los metales de transición, grupos B de burro mayúscula. Me parece que es el 1, el 2, hasta llegar al 8. Entonces, en los días que siguen, nosotros tendremos que ver cómo se comportan esos elementos representativos: titanio, vanadio, cromo, manganeso, fierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. ¿Por qué? ¿Por qué serán importantes para nosotros conocer el comportamiento de estos metales? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien puede hacerme una propuesta por qué son Pues son los importantes? materiales que vamos a estar ocupando. Posada. Porque son los metales que ocupamos para producir un artículo, un avión, un auto, una impresora, una computadora. ¿Sí me explico? Todos ellos participan en la generación de productos. Por ejemplo, para fabricar los microprocesadores utilizamos plata, oro, cobre, zinc. Por eso son caros los microprocesadores. Entre más antiguos, más oro traen. Bueno, en la configuración de los estados que tiene la materia, y ya vimos que eso depende de la temperatura. Ahora, ¿recibieron mi link de enlace? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿La qué? ¿Ya lo revisaron? ¿Ya empezaron a darse las 3 en todo el proceso? Vamos a revisarlo de manera rápida para que nos sirva para la práctica. Venga. Dejar de presentar porque ya no tienen Perdón, dejé apagada la cámara, no era mi intención. Ya me sumé, ¿verdad? Funcionando porque encienden su cámara y apagué la mía. Ok, presento pantalla. Debe de estar la presentación de estructura de los materiales. Vamos a ver. Yo estaba preparando mi material y cuando encontré esto dije, no, cualquier cosa que haga se va a quedar por debajo del nivel y no va a cumplir con lo que yo quiero. Aquí nos está mencionando los 3 estados de la materia. Cuando es sólido, gaseoso, el plasma no lo define muy bien y el condensado tampoco. Pero de entrada, pues sabemos que esos estados dependen de la temperatura y la energía cinética de las partículas. La mayoría de los materiales, no nada más metales, forma estructuras cristalinas. Y estas estructuras cristalinas nosotros lo vemos como representativo de los prismas basálticos, de los prismas de cuarzo, de los granos de sal, granos de azúcar. Todos ellos solidifican formando estructuras cúbicas, prismas, ¿sí? A ello, pues van a deberse también muchas de sus propiedades. En el estado sólido, nosotros los vemos como cristales, ¿sí? Si tuviéramos una manera de ver el interior, veríamos que son retículas donde los átomos están posicionados en los vértices al centro, en el centro de las caras. Eso ya nos va dando una idea, una característica de sus propiedades y se va poniendo interesante, ¿sí? El sólido amorfo, ese tiene otras características. Tampoco nos interesa verlo, pero estaríamos hablando de el vidrio, por ejemplo. Dentro de la definición de sólido amorfo, se dice que el vidrio no es un sólido perfecto, sino que, por ejemplo, los vidrios de las catedrales más antiguas, el vidrio se ha derretido o se ha deslizado y es más grueso en la base y más delgado en la parte de arriba. ¿Me explico?
el vidrio como que hace esto, poco a poco, con el paso del tiempo. Vamos a empezar por decir que si un cristal es el conjunto de muchos cubitos, a esos cubitos le llaman celda unitaria, ¿sí? Y la celda unitaria tiene sus valores, tiene longitud de lado, tiene ángulos, tiene posiciones, es que de verdad que bien podríamos estar haciendo problemas, y los he visto, problemas de cálculo de los lados, longitudes, de diagonales. Se proponen que son 7 los esquemas de tipo de celdas unitarias en los cuales los metales tienden a solidificarse, ¿sí? Esas serían las estructuras básicas. Después hacen una referencia a quién fue el primero que estableció esta teoría reticular, ¿sí? Y le atañen que es Auguste Bravies. Cuando yo encontré este tipo en otro lugar y regresé aquí, dije, no, ¿para qué lo presento? Me van a disculpar, pero no es que quiera yo trabajar menos, es que está muy bien hecho. Y entonces, él resume que hay 14 tipos de redes cristalinas. La intención de pasarles de fuente directa es que ustedes no estén sujetos a mi presentación, sino que ustedes otra vez para el efecto de su práctica puedan ir directamente a la fuente y ver, el hierro es una estructura cúbica centrada en el cuerpo, es una cúbica centrada en las caras, ¿me explico? Ok. Entonces vemos qué es esto. Después nos dice que podemos empezar a hacer un conteo de cómo y cuántos átomos participan en la retícula, en la celda unitaria. Vemos entonces que los átomos que están en los vértices o esquinas, un octavo de átomo participa en la celda unitaria, ¿sí? Cuando está en la arista, participa un cuarto. Cuando está centrado en la cara, una mitad del átomo, y cuando está centrado en la celda, tiene una participación completa del átomo. Y aquí empieza el porqué. La figura de la izquierda viene a representar un átomo situado entre 8 celdas unitarias, 4 arriba, 4 abajo, y entonces la celda inferior frontal izquierda y derecha tiene un octavo de participación. Esto es para entender la tabla anterior. ¿Por qué se decía que era un octavo de participación para la celda unitaria o por qué se decía que era la mitad? En el caso de la figura de la derecha vemos que hay 2 celdas. Si el átomo está situado en caras centradas, entonces el átomo mitad de átomo participa en la celda unitaria. Hacen una clasificación aquí de de cuándo tenemos cristales y empecemos por la parte inferior. El NaCl es sal de mesa, ¿de acuerdo? La sal de mesa es un cristal iónico. La sal de mesa, sigue formando iones positivos y iones negativos. Esto es, como es un enlace iónico, el cloro le roba electrones al sodio y entonces es una molécula que está cargada. De un lado está la carga negativa y del otro, como dejó al sodio sin un átomo, es una carga positiva. Es un pequeño imán, ¿me explico? Fuerzas que los mantienen es de tipo electrostático. Propiedades, aquí es donde empieza lo bueno. Si la sustancia forma un cristal de tipo iónico, entonces yo esperaría que fuera duro, quebradizo, altos puntos de fusión, malos conductores del calor y la electricidad. ¿Me explico? Y entonces esta propiedad de cómo se forma con el cloruro de sodio, lo voy a poder pasar al cloruro de potasio, a todos los cloruros que el cloro
pertenece al grupo, está a la derecha, y todos los elementos que estén debajo del cloro van a ser compuestos muy semejantes al grupo donde está el sodio o el potasio. ¿Se entiende? No nada más es ver que es un cloruro de sodio, sino que tiene una retícula con ciertas características y tipo de carga, propiedades. Aquí es donde empieza, adelante, donde empieza lo interesante. Viene el diamante que es un arreglo de carbono, el cuarzo que es un óxido de silicio, y entonces vemos que el cristal, el tipo de cristal es covalente y forma macromoléculas. Los puntos reticulares son átomos, es una unión covalente, esto es, comparten átomos y pertenecen simultáneamente a ambos átomos, y sus características son que son duros, muy duros, es una herramienta de corte, el diamante. Altos puntos de fusión, malos conductores de la electricidad y el calor. Seguimos. Ahora nos toca analizar esos que empiezan a interesarnos, ¿me explico? El cobre. La práctica muy probablemente nos va a preguntar esto, ¿sí? El cobre, el fierro, dice que son elementos metálicos, ¿sí? Hg, que es mercurio, o creo que ese es mercurio. Entonces dice que es tipo de cristal metálico. Unidades en los puntos reticulares, átomos. Enlace metálico. El enlace metálico, ahorita creo que aparece más adelante en la presentación, se da cuando cuando dos átomos de un mismo metal se acercan, no se rechazan, no se repelen, se juntan hasta cierta distancia, y entonces los electrones de valencia viajan en medio de ambos núcleos. ¿Me explico? Los electrones de valencia viajan y son compartidos. Es una nube que los envuelve. ¿Me explico? Y de esa manera se concibe el enlace metálico. Y lo interesante de aquí son sus propiedades. Dice que va a ser suaves o duros, pueden ser de bajo o alto punto de fusión, son buenos conductores del calor y la electricidad. Esa es la parte que nos interesa. Cómo la retícula me da propiedades generales. Entonces, en esta y la siguiente práctica, estas van a ser las respuestas a muchas de nuestras preguntas que nos hagan. Clasificación de las redes cristalinas. Redes cúbicas sencillas, mercurio-polonio, redes cúbicas centradas en el cuerpo, hierro, molibdeno, bario, cromo. ¿Alguno de ustedes conoce la tabla periódica de la que venden en la casa del libro? ¿Alguno de ustedes la tendrá? Bueno, es una tabla periódica que trae muchos valores. Dentro de esos nos indica cómo es la retícula cuando solidifique, cuando este material solidifica. Bien, entonces vemos que el hierro tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo. La misma propiedad va a ser para el molibdeno, bario y cromo. Redes cúbicas centradas en las caras. Cada cara tiene un átomo que está centrado, ¿sí? Es el oro, el cobre, el aluminio, la plata. Redes hexagonales compactas. Esta está picuda porque es hexagonal, un átomo en cada vértice y cara centrada, pero aparte lleva 3 átomos en el cuerpo del prisma para tener una base igual de 6 elementos con una cara centrada. Y dice que son el zinc, el titanio y el magnesio. Aquí viene el concepto de grano, ¿sí? El grano, inicialmente esto era un cubo
de metal líquido. La temperatura de metal líquido, sí. La temperatura fue disminuyendo y en diversas partes del cuerpo se empezaron a enfriar cristales. Los primeros que se enfrían originan que los demás se vayan alineando. Por eso es que se dibujan rayitas. Pero esto sucede simultáneamente en diversos puntos. Entonces los cristales crecen con orientaciones diferentes y terminan de crecer hasta que chocan con otro cristal. Es como las placas tectónicas del planeta Tierra. ¿Sí han visto esos reportajes? Donde la placa tectónica de tal continente, la placa tectónica de tal océano, pero están con fronteras y en las fronteras están dando pliegues, hundimientos, y es algo semejante. El cristal empieza a crecer en un punto, progresivamente sigue como si hiciera surcos de una tierra de cultivo, pero llega un momento en el que se encontró otro cristal que está creciendo con otra orientación. Entonces, eso es a lo que denominan grano, ¿sí? El grano es como los cristales han formado diferentes planos de orientación o de crecimiento. ¿Preguntas hasta aquí? Normalmente preparo mi transparencia y todo, pero cuando vi esto dije, no, esto está picudo, esto está para que los muchachos se entretengan un buen rato. Los límites de grano son fronteras. Esto es lo que les decía. Del lado izquierdo están los cristales empezando a enfriar. Tienen una orientación, empiezan a crecer, a crecer. Hay un momento en el que están a punto de trabarse, hay otro en el cual ya trabaron. Hasta ahí llega su crecimiento y ya está a punto de solidificar y haberse enfriado totalmente el material. El cómo se genera este grano le da propiedades al material. Por ejemplo, si nosotros lo dejamos que enfríe en condiciones atmosféricas, nos da unas propiedades, pero si nosotros enfriamos bruscamente en aceite, en agua, entonces nos da un grano, un límite de grano más, no tan extenso, más cerradito, y entonces, pues es cuando podemos construir un cincel, un cuchillo, cuando van templados. Entonces, hay su trascendencia en decir que si yo logro un enfriamiento rápido y limitar el crecimiento del grano, entonces voy a tener propiedades distintas, usos y aplicaciones del material, tamaño de grano, es lo que les mencionaba. Hacer crecer el material libremente nos da un material suave. Si limitamos que el tamaño tenga menor extensión y sean más compactos, entonces genera que el material es más duro. Ya con el final del semestre veremos qué es el concepto dureza. Etapas de solidificación. Es muy amplia, necesito revisar rápido los puntos que ustedes. Esto es lo que les decía, cómo se puede modificar la estructura cristalina. Nosotros calentamos a cierta temperatura, podemos enfriar lentamente. Aquí me dice que además de calentarlos los podemos golpear y en ese momento las impurezas, los defectos se pueden corregir. Podemos enfriar en caliente, al aire, y podemos enfriar de manera brusca, lo cual se le llama temple y modifica la dureza. Las hachas, los cuchillos son materiales que tienen dureza, que pueden usarse como herramientas de corte. Nos dice que hay defectos de cristales en línea. Estos serían los defectos. Este es el grano. Los cristales o las retículas son las bolitas. Entonces nos dice que si bien el cristal estaba creciendo con una orientación, hubo un momento que tuvo un hueco, hay un defecto, ¿sí? Hay vacantes. La otra es que aparte está la alineación de cristales, pero hubo uno que no pudo crecer y se quedó en medio trabando la orientación. Dislocaciones van en una orden. Parecería que aquí hay dos granos, un grano que lleva una orientación de esta manera y otro que va más, compacto. Aquí, pues hay
una sustancia extraña que contaminó, pero no siempre contamina, sino que puede ser puesta con toda la intención. Defectos de línea, planos, cómo se van modificando las propiedades dada la estructura cristalina. ¿Cuáles son las propiedades de las que hemos estado hablando? Densidad es cuánta materia hay por volumen, y la dureza. La dureza se mide como la capacidad de un material que tiene para rayar a otro. Por ejemplo, en dureza se conoce la escala de Mohs. En la escala de Mohs, el material más suave es el talco, pasan por ahí muchos, y el más duro es el diamante. El módulo de elasticidad, punto de fusión, y sigue el análisis de la estructura cristalina, cómo la estructura cristalina modifica los límites específicos de propiedades. Plasticidad, límite elástico, la estructura metálica, estructura de los materiales como una retícula, arreglos atómicos. Aquí es donde les decía que tienen valores y se meten en problemas de cálculos. Estructura cúbica. Bueno, el meollo de nuestra práctica es que nosotros tenemos que hacer un arreglo de este tipo. Normalmente se hace con bolitas de unicel que podrían ser del grado 0. Observen que ustedes van a tener que, yo diría que no recortar, con que lo hicieran completo, que tiene este arreglo y centrado 1. La parte intermedia están atravesados por palillos, ¿sí? Palillos de banderilla, palillos de mesa, para que ustedes puedan dejar el cubito, el átomo centrado con sus 8 átomos en los vértices, para representar que es un cuerpo. ¿Cómo va el BBC? El BBC está más adelante. Me recuerdo que lo leí. BBC. Con brevedad, comodidad, es común referirse a estas estructuras mediante las siglas BBC. Estructura cúbica centrada en el cuerpo. Estructura cúbica centrada en las caras y estructura hexagonal compacta. Estructura hexagonal compacta. El último HCP sería la estructura hexagonal compacta. Este es centrado en las caras, centrada en el cuerpo. Ok. Vemos que el BBC es centrado en el cuerpo, el FCC es centrado en las caras, y el HCP es hexagonal, centrado en las caras. Bueno, lo que sí es que estas tres formas son cúbicas. Es un cubo, ¿sí? Aquí está parte de lo que la práctica nos puede preguntar. Bueno, si nosotros estamos preguntando por cuáles son los elementos de la tabla periódica que tienen una retícula o celda unitaria centrada en el cuerpo, pues a lo mejor es el cromo, es el fierro. La centrada en las caras, pues es el aluminio, el cobre, y tiene algo de hexágono, es el titanio y el zinc, ¿sí? Los metales más comerciales vienen a ser el cobre, estaño, fierro, níquel. Los más costosos, cobre, oro, Ag es plata, Pb es plomo, y los más especiales son el titanio. El zinc es muy socorrido. Entonces, estos son los materiales comerciales que nosotros tenemos para muchas de las aplicaciones de construcción de partes. Ahora, aquí empieza también que analicemos cuáles son los ferrosos y no ferrosos. Nosotros hacemos una gran clasificación de los metales diciendo que son ferrosos todos aquellos que contienen
hierro, Fe. Son materiales ferrosos todos aquellos que contengan hierro y básicamente son los aceros, ¿sí? Y son metales no ferrosos, pues todos los demás, ¿me explico? De ahí ya nuestra clasificación inicial para muchos de los procesos que vamos a analizar. Celdas ferrosas, cómo se caracterizan, un análisis de lo que es el hierro, y dicen, tiene una estructura, esto lo sacaron de la tabla periódica. Esto no viene de más allá que un manejo de tabla periódica. Es una estructura centrada en el cuerpo. Ahí está. Cubito, en cada vértice un átomo y en el centro del cuerpo vuelve a aparecer un átomo. Punto de fusión 1538 grados centígrados, número atómico y punto de ebullición. Acero. ¿Cuál es la definición de acero? Es una aleación de hierro-carbono en la que el carbono se encuentra presente en un porcentaje del 2%. Cristal cúbico de malla centrada. Ahora, mi pregunta sería, esta es la estructura, es la celda unitaria del acero, y entonces, si yo recordara que el acero es una retícula con un átomo de hierro en cada esquina, en cada vértice, tendría yo que esta bolita que estoy señalando es hierro, cada esquina es hierro, ¿y qué pasa? ¿Dónde queda el carbono? No ferrosas son todas aquellas aleaciones que no contienen fierro y están principalmente hechas a base de aluminio, cobre, zinc, estaño, níquel. El estaño, análisis. Lo que vimos en la tabla, ahora un desglosado uno a uno. Los materiales pueden ser puros o aleaciones, ¿sí? Estructuras cúbicas centradas en las caras y me dice que pueden ser estos materiales, como que esta parte está repetida. Cúbica centrada en el cuerpo y vienen a ser, en la parte inferior trae una designación de alfa. Hay fierro alfa, hay fierro beta y hay fierro gamma. Eso depende del grano. El grano a diferente temperatura tiene una forma, una estructura. Entonces, pudiera ser que el hierro alfa o hierro beta tenga diferente retícula al momento que está enfriando. Hexagonal compacta, enfriamiento puro de los metales, la generación de grano, las aleaciones, clasificación de los materiales no metálicos. La práctica también trae, pregunta por materiales polímeros, por cerámica, ¿sí? Algo del carbono, cuáles son las características y diferencias del grafito. Todos han oído hablar del diamante, no creo que tengan problema, ¿sí? Sabemos que es caro, que es una joya, que es muy duro y bonito. ¿Y el grafito? ¿Alguien de ustedes ha tenido contacto con el grafito? ¿Dónde hay grafito? Los lápices. En la punta y centro de los lápices. Otra, ¿dónde hay más grafito? Tenemos que ser observadores. Mendoza, ¿en qué otro lugar encontramos grafito? En las laminillas de los lapiceros. Posada, te escucho. Correcto. ¿En qué otro lugar tenemos grafito? Hagan memoria. ¿Alguien le ha ayudado a papá a colocar o ha ido al taller y pedido que le pongan grasa grafitada? No. Es otra de las aplicaciones. Es un buen lubricante, entonces lo mezclan con la grasa para que pueda hacer que trabajen de mejor manera los rodamientos. Hay algunas otras aplicaciones bien picudas. Hacen electrodos o
o formas para que puedan hacerse desbastes por electroerosión. Es toda una tecnología de último momento, el uso de grafito. ¿Cuál es el concepto de plásticos, de los termoplásticos? Entonces aquí van a poder encontrar elementos que van a responder a su práctica. ¿Cuáles son los orgánicos? Los polímeros. Y creo que nada más está faltando aquí el encuadre de la cerámica. Sí. ¿Alguien me puede decir qué es la cerámica y dónde encontramos artículos de cerámica? Yana, abajo la mano. Los pequeños círculos, cuadritos que nos vienen con imágenes, ya sean pintadas o que parecía que fueron pintadas antes de entrar al horno, ¿no? Ok, esa es una parte de la cerámica. Sigan mencionando qué más ubican de cerámica. Es como la arcilla cocida. Es arcilla cocida. O sea, ya estamos llegando a una definición de artículos más mejor conocidos. Díganme, ¿cuáles serían los artículos de cerámica? Ya el compañero dio la definición correcta. Es arena cocida, arena de sílice cocida y que tomó una forma. Cuando van al trono, ¿dónde se sientan? Carajo. Del inodoro. El inodoro está hecho de cerámica. Por lo tanto, pues el lavabo, anteriormente los soportes del toallero, los soportes, ya cambió, ¿no? Pero todavía hay baños que tienen soportes de toallero, soportes de jaboneras, están hechas de cerámica, ¿sí? Los platos, ¿no, bro? Ok. ¿Dónde más se ve Las- cerámica? Los platos. Valeriano, se cortó la comunicación. Las De ese tiempo a tazas, hablar y luego corta. las tazas, ¿Dónde? ¿Tazas de qué? las Porque tazas de... las No, no, tazas de no, baño ya las mencioné. sí, 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 no, de tomar café o té, no sé, Correcto, tazas de la azucarera. cocina. Sí. ¿Qué Sí, más? ¿Qué algunos otro otros punto? elementos. ¿Qué otro punto? Algunas Bien, bien, Valeriano. Estuvo figuras, muy buena esculturas. esa intervención. Esculturas, correcto. Ahorita también están haciendo. Gómez Casián. No, te escucho cámaras. ¿Dónde? Que ahorita Se cortó están el audio. haciendo como relojes que tienen material de cerámica, materiales cerámicos. Sí, es parte de. Todavía hay más aplicaciones de cerámica. Necesito participación. Gómez Casián. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí, te escucho. Pues no. Cuando, cuando vas a un banco, ¿no te impresiona al entrar, qué es lo que te impresiona? Cuando vas a un centro comercial, ¿no juegas a hacer cochecito? Los pisos, muchos de los pisos vienen de procesos de cerámica, ¿sí? Bueno, la cerámica va todavía más allá. Se fabrican partes para máquina, se fabrican utensilios para la cocina, se fabrican, actualmente paredes. Está habiendo toda una revolución de lo que pueden hacer en cerámica, ¿sí? Bien, con esto yo doy el encuadre de la asignatura. La práctica hay que empezarla y a lo mejor se va a quedar pendiente el que hagan su retícula. Vamos a ver, si yo voy a la tabla, voy a dejar de compartir. Si me voy a una tabla periódica, veámoslo cómo se podría hacer.
Lo voy a poner muy complejo. Realicen una estructura de cuerpo centrado, de caras centradas, ¿sí? Eso va a ser su cierre de actividades de práctica. Pues empiezan a resolver su práctica y sobre la marcha vemos dudas. Adelante. Ya subí su tarea, su práctica 2. Ya debe estar en Classroom, la liga del video de la presentación que acabamos de ver. Debe estar la práctica y vamos sobre las dudas que se generen. Denle una leída rápida para, si hubiera dudas, aclararlas. Nos queda 1 hora de trabajo. Adelante, jóvenes. Antes de que empiecen ustedes, fue muy extenso el punto, ha tratado. Espero que haya despertado el interés y las respuestas están. ¿Por qué se comporta el hierro de esta manera? Pues revisen la tablita. Tipo de retícula, propiedades asociadas y así cada elemento. Adelante, jóvenes. Abran su Classroom, abran su espacio de Classroom, revisen y bajen los documentos que están. Por ahí alguno de ustedes me entregó un reporte y subió el Word contestado. Es más práctico cuando el PDF es sombreado. El sombreado, inmediatamente vas, ya no te interesa leer, solamente vas sobre las partes que están sombreadas. Entonces les agradecería. Ponle magia a tus smoothies por primera vez con Mm, mm. Profesor, volvemos a usar el mismo formato para llenar la práctica que usamos en la pasada. No, porque tú puedes contestar directamente. Así tienes razón, está para que lo contestes aparte. Sí tienes razón, contéstalo en el formato de tareas, formato de reporte de tareas. Ok, gracias. No, no hay de qué.
Sí, profesor, dígame.
Comentarios. Autores ni alquileres. Por ejemplo, el polietileno, del cual Sigo en distintos línea, uno de autores los ciertas chicos, aleaciones. integrarlo, pero estoy con ustedes. Cualquier cosa, sus
Voy a pasar lista, jóvenes. Acosta Dante. Acosta Dante. ¿No está Acosta Dante? Cámeras Leonardo. Díaz Apolonio. Presente. Apolonio. Profe, hay uno de presentes que me... En pantalla tengo Acosta. Sí, estoy. Perdón, esto es que. Sí, cámaras ya está. Acosta. Sí, aquí estoy. Bueno, es que tengo que ser enfático si me dejaron ahí nada más la computadora, ¿sí? Gómez David. Presente. Gómez David. Ok. Sí. Lunar Osvaldo. Presente. Gracias. Mendoza. Gracias. Posadas, ya lo vi, gracias. Rojas Ian, ya lo vi. Presente. Valerio, gracias. Presente. Villalobos, Saúl. ¿Alguien más está que no le haya pasado lista? Yo probé. Son todos. A mí no me dijo, profe. Apellido. Valeriano ya lo pasé. No, soy Hernández López. Hernández López. Es lo que voy a poner en orden. ¿Sí? Me acaban de enviar la lista de los que se integran. Y es Como observamos en los textos, la postura de divide o dispersa corrientes. Los recursos son variables. Recuerden que, para la mejor organización de su investigación, pueden elaborar un cuadro comparativo en donde escriban y analicen las emociones.
Hernández López Sebastián. Sí. Sí, profe. Yo te envié el link de enlace. ¿Cómo le hice para enviarlo? Ok. Sí, ya lo recibí, gracias, profe. Sí. 18. Dígame. Es lo más manejable. De una otra manera se ha visto que reditúa menos esfuerzo. La otra es que tú lo hagas con pelotitas de esponja. La plastilina se sobrecalienta, el manejo con las manos no te permite que tengas esa, esa durabilidad de la primera esfera, a menos que la pases con resistol, y lo cual va complicando más el proceso. Sí, es una propuesta. Está abierto a que uses otros materiales. Sí. Los más socorridos han sido pelotitas de esponja y bolitas de unicel. Gracias. Profe, ¿me podría indicar cuál es el formato para contestar las tareas? Ay, sí.
Hernández López, pregunta de te ingresaste, ¿verdad? Sí. Ok, sí. ¿Ya tienes acceso a las tareas? Sí, ¿O profe. todavía no? Ya debes No, ya. estar en Classroom. Entonces en Classroom, en las primeras clases subí un archivo. Profe, lo Ese acabo de, archivo bueno, es el que es el reporte de tareas. Ok. profe, profe, ¿Mande? le mandé el documento al grupo de WhatsApp por si lo quiere checar el compañero. Muchas gracias. En el grupo es que habría que preguntarle en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, Sí, ya lo encontré. ¿ya? Pero ahorita lo pongo en pantalla para que veas cómo lo manejamos. Comparto pantalla. Es en el cual tiene que la unidad de aprendizaje es procesos industriales. Estamos viendo la unidad 1. El tema a colocar es estructuras cristalinas de los metales, ¿sí? Vas a colocar que es la clase 2, práctica, dijimos que era práctica 02. Tienes dos actividades o pueden reportar varias. Entonces, actividad 01 va a ser el primer documento que les entregaron. Tu nombre, sí, Hernández López. Hernández López S, no alcanzo a ver el S, así lo dejamos, S. El grupo es el 43 y M04, ¿sí? Y la calificación todavía no. No me acuerdo qué sección somos. Si ahorita lo checo en el... oh, según esto somos la sección 3, ¿sí? Entonces ahí colocaría sección 3, ¿sí? Y empiezas con las respuestas de la pregunta 1 o pregunta 2 hasta que concluyas. Agregas de dónde estás sacando la información, alguno de los tutoriales que estamos consultando, ¿sí? Tu boleta. Y así te sigues hasta completar el reporte 1. Cuando ya tengas que guardar, le dices guardar como, le voy a pedir que sea un PDF, ¿sí? Le voy a pedir que sea que la tarea es la práctica 02, ejercicio o actividad 01 de Hernández. ¿Sí? ¿Me explico? El nombre que empezamos a generar o que se describe, Hernández López, S, y la fecha. Estamos a 07 del 10 del 20. Ya, lo enviaríamos, lo determinaríamos de etiquetar por nombre. Aquí lo que me falta es que tú me subrayes, en el caso de que me mandes la práctica Word contestada, que me subrayes en color las respuestas. Todas estas instrucciones las vas a encontrar en las prácticas anteriores, los documentos, formatos y demás. Necesitas leer cómo se delimitaron los lineamientos de manera en el aula de Classroom y cómo eran los lineamientos para entrega de materiales, ¿sí?
De Sí, acuerdo, profe, muchas profesor. gracias. Ok, dejo de compartir. Fernández López, ok.